Estamos aquí, entonces, como les decía, retomando mi LVO session, y mi invitado especial de hoy es Enric Corbera. Ya les he dado su Instagram y sus redes para que lo sigan. Quiero que hables un poquito de quién eres, Enric. O sea, en vez de yo presentarte, a mí me gustaría saber cómo inició Enric. ¿Inició, vamos a decir, desde así, naciste así o fue trabajando así? Que empezaste, claro, que empezaste, que sabías que esto es lo que querías hacer en tu vida, ¿verdad? Bueno, Buscar la no, felicidad emocional en las personas. no empecé así, no, ni muchísimo menos. De hecho, yo trabajaba como director de calidad en una empresa de circuitos impresos. Estudié ingeniería técnica, química, y bueno, sí que había en mí siempre me decía que la vida tenía que ser de otra manera, que tenía que haber algo. Siempre había una búsqueda de, vamos a llamarle, de más espiritual, más de trascendencia, ¿no? Hasta que, bueno, hubo una crisis existencial en mi vida, terminó un matrimonio y hubo un cambio. Tenía unos 33, 34 años, empecé a indagar, a buscar esas respuestas existenciales que todos hemos hecho en algún momento determinado de nuestra vida, y luego ya eso me llevó a darme cuenta de que las emociones y los sentimientos, la importancia que tienen en nuestra vida, etcétera, etcétera. Hubo un cambio muy importante en mi vida que siempre estaba, sí que de alguna forma estaba latente en mi interior, ¿no? Eso sí que es verdad, pero nunca ha sido algo que yo buscase, ¿no? Entonces empecé a estudiar psicología a los 44 años, me licencié a los 49 y allí ya empecé realmente a trabajar a fondo lo que son las emociones, cómo afectan a nuestra vida. También había estudiado naturopatía, la importancia, pues, de cuidar el cuerpo también, los alimentos, y la parte emocional, que, vamos, que son mente, cuerpo y emociones, están intrínsecamente ligadas. Y un cambio que realmente muy importante en mi vida fue la aparición de un curso de milagros de eso hará unos 25 años, que realmente fue como la segunda transformación en mi vida, ¿no? Y de hecho, todos los principios de un curso de milagros los he estado plasmando a lo largo de estos 25 años en el método que hoy en día tenemos de la bioneuroemoción, que es un método que ha evolucionado mucho en los últimos 5 o 6 años. Me encanta, me encanta. Yo tengo el libro del curso de milagros, todavía no me lo he leído, Está pero ahora bien. tu clase online está perfecto, Sí. ¿sabes? Me va a motivar. No sé si te comenté, pero ya yo estoy 8 meses de embarazo, ya los últimos meses, ¿sabes? Todos, todo, Todo a punto, ¿eh? Todo a punto. todo apunta y bueno, Muy pero bien. ya este último mes estoy en plan de relajación y sabes, Felicidades. quiero ya relajarme y hacer tu curso online, que Sí, estoy muy, perfecto. muy, muy, muy emocionada. Y lo harás tú y tu bebé. Sí, Tú y tu bebé. mi bebé, exacto. Sabes que te quería comentar antes de entrar a las preguntas. Sí. Yo recién fue que te descubrí, recién. O sea, que para mí es un honor que estés aquí en un live un mes después de que te conocí, que sabes, que te descubrí. Yo estaba compartiendo una historia vamos a decir, tenía placenta previa y una Sí. persona viene y me dice, wow, ¿sabes qué? Deberías de ver la definición de emocional sobre eso y deberías de ir al Instagram de Enric, vas a ver cómo te va a cambiar, la. Y a mí me intrigó mucho, wow, de verdad, y yo siempre conecto lo emocional con un síntoma, pero nunca me había, ¿sabes? Nunca había pensado en leer o indagar de por qué me pasó esto en mi primer embarazo y en mi segundo embarazo. Mientras más leía, más estaba como que, wow, o sea, como todo se conecta, es Todo cuadra. impresionante. Sí, así es. Hoy tú en día me dio una alergia o tengo esto y alguien te va a decir, ¿por qué esto? ¿Te está pasando esto? O sea, ya uno no tiene ventaja. Hoy vivimos en un día donde Bueno, todo el mundo... sí, pero tampoco es tan lineal, ¿eh? La situación. La bioneuroemoción, cuando empezó en sus primeras etapas,
¿Me oyes bien, Giselle? ¿Me oyes bien? Sí, que se ha acordado. ¿Me oyes bien, Giselle? Sí, me escuchas bien, ¿no? O sea, la bioneuroemoción en las primeras etapas era como bastante lineal, ¿no? Es como que si hay un síntoma y un conflicto emocional, pero hoy en día la bioneuroemoción no contempla el síntoma de una forma lineal, sino de una forma holística, una forma de buscamos qué ambiente emocional está repitiendo la persona para que tenga este síntoma concreto, ¿no? De alguna forma, Claro, no todo el mundo reacciona de la misma manera frente a las mismas situaciones. Por lo tanto, Carl Gustav Jung nos iluminó en eso. Él hablaba del sentido simbólico, ¿no? O sea, las personas frente a una situación determinada reaccionan de diferentes maneras. okay. Entonces, la bioneuroemoción va a buscar precisamente eso, qué información lleva la persona en su inconsciente, qué ambiente emocional ha vivido cuando era pequeña, cuando estaba en el vientre de mamá, cuando ella estaba en el vientre de mamá y la mamá en el vientre de la suya, qué estrés, que de alguna forma esa información se va heredando de padres a hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sí que es muy importante. Entonces, cada persona, por ejemplo, tú tienes una placenta previa, por ejemplo, otros tienen una eclampsia, etcétera, etcétera, pero al final esto es un síntoma que detrás de ese síntoma, obviamente, hay una información genética, hay una información epigenética, sobre todo muy importante la epigenética, y hay que ver qué estado emocional vivió esa mujer cuando estaba embarazada de esta niña, ¿no? En tu caso, como has repetido 2 veces, esa información no es tuya, esa información es de tu madre. Por lo tanto, tú estás repitiendo la historia de tu madre. Y entonces tú tendrías que hablar con tu madre a ver qué pasó, dejó de pasar, ¿no? Pero Sí. y yo por tu cara y por lo bien que te estoy viendo, el hecho de haber leído sobre eso ya te ha cambiado la percepción. Sí. Y en bioneuroemoción enseñamos que cuando nosotros hacemos una autoindagación y cambiamos la percepción sobre lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo, se produce un cambio en nuestro neocórtex que hace que las neuronas se remodelen, se hagan otras conexiones y automáticamente eso beneficia a la parte psíquica, a la parte emocional y obviamente a la parte fisiológica, sin prácticamente hacer nada, ¿no? O sea, el simple hecho de tomar conciencia, el simple hecho de preguntarte, simplemente de observar tus estados emocionales que estás viviendo cuando estás embarazada y cómo tu madre vivió tu embarazo o qué relación tuvo mamá con papá, qué estrés pasó, etcétera, etcétera. El simple hecho de hacer ese primer paso ya se producen cambios neurológicos y fisiológicos y me parece que estás muy bien a punto para dar a luz. Buenísimo, no, es que tienes totalmente razón, o sea, no es un trabajón lo que No, uno tiene que hacer, es entrar en conciencia y sí, ver como que, ok, qué pasó en el vientre de mi mamá o qué pasó con mi mamá, o simplemente el hecho de agarrar mi barriguita y decir, estás a salvo. exacto. Ok, y eso fue lo que hice y otras cositas más, también tuve que perdonar ciertas cosas, ¿verdad? Y a la semana siguiente todo estaba bien, ya todo estaba perfecto. Exacto. Todo estaba perfecto. De hecho Giselle, la epigenética nos ha demostrado, está refrendando nuestro trabajo en que cuando nosotros somos capaces, o sea, la información que le damos de nuestros ancestros, la repetimos como de una forma automática, ¿no? Como una hipnosis. Y no entendemos el para qué pasa esas cosas. Pero cuando realmente acompañamos a las personas a esta comprensión, automáticamente nos liberamos del victimismo y de la culpabilidad. Y cuando nos liberamos del victimismo y de la culpabilidad, nos empezamos a liberar de ansiedades, depresiones, aumenta nuestra resiliencia, hay una aceptación, sabes vivir en la incertidumbre, te das cuenta de que tú eres la causa, no el efecto. Hay una inversión de pensamiento. Y eso produce ya, según el doctor Davidson, un cambio neurológico a las 2 horas. A las 2 horas de ese cambio. Por lo tanto, en cuestión de días y semanas se producen desbloqueos que permiten que los tratamientos funcionen mejor, que las cosas vayan más fluidas. En definitiva, lo que hacemos nosotros es que la persona llegue a un estado de bienestar emocional, que se llega por la comprensión
de que nuestros padres no pudieron o no supieron hacerlo mejor, que no somos nadie para juzgar a nadie, que entonces automáticamente hay un estado de perdón, que no tienes que perdonar nada, y ese estado de paz interior produce unos beneficios sí o sí. Es más, son cambios que vienen solos. La gente me pregunta, ¿y ahora qué tengo que hacer? Digo, no tienes que hacer nada, sencillamente haz lo que creas que tienes que hacer y no hagas aquello que no quieres hacer o que te ves o te sientes obligado a hacer, ¿no? Entonces, cuando nos liberamos de la inercia de las demás personas o de la trampa de que tenemos que gustar a los demás, que tenemos que obedecer a nuestros padres, todo tiene su tiempo y su momento, y hay momentos que uno ya tiene que decirles a papá y mamá, gracias por la vida que me has dado, ahora tengo que ocuparme de mi vida, de mi nido familiar, de mi marido, de mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, esa inversión lleva a un estado de equilibrio emocional que beneficia automáticamente a nuestro cuerpo y a nuestra psique y a nuestras emociones, claro está. Claro, me encanta. Bueno, me encanta que estás haciendo como una introducción también de lo que de verdad vamos a hablar hoy, que es sobre la depresión y sobre la ansiedad. Sí. Enric, no te imaginas, me escriben mucho, 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 Bueno, muchas personas depresión, y fue porque yo también me abrí, yo soy muy real en mis redes y yo me he abierto diciendo que sí, que yo he pasado por depresión, pero la verdad es que todo el mundo puede pasar por depresión si no cuida su pensamiento. Claro, todo el mundo, claro. ¿verdad? Así es. Entonces, es como tú dices, que lo más importante es estar, tomar acción, o sea, no quedar como que estoy deprimida, ay, tengo ansiedad. No, es saber, ¿sabes? Como que preguntarte, ¿por qué me está pasando esto? Exacto. Así que aquí viene mi primera pregunta. Venga, adelante. ¿Qué nos indica la depresión? Bueno, primero tendríamos que dejar muy claro lo que es la depresión. Hay una depresión que es adaptativa, o sea, es evolución. O sea, por lo tanto, la depresión no es que sea algo malo, sino que es un recurso adaptativo frente a situaciones muy, muy estresantes. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido, si realmente no existiese la depresión, el estado exacerbado emocional podría perjudicar nuestra salud. Por lo tanto, la depresión, o sea, en la naturaleza todo tiene un sentido y todo tiene un sentido biológico. Por lo tanto, la depresión tiene un sentido biológico de protección y de supervivencia. Por lo tanto, estar deprimido, como estar triste, es importante. O sea, la gente piensa que tiene que estar siempre contenta y no podemos estar siempre contentos porque hay que compensarlo con la tristeza. Por ejemplo, la alegría nos lleva a una expansión y la depresión nos lleva a una reflexión, ¿no? Por lo tanto, en un mundo dual, las dos cosas tienen que compensarse. Por lo tanto, la depresión es un recurso de adaptación biológica. Eso por delante ya. La segunda parte está la depresión de aquellas personas que no aceptan las circunstancias de la vida, que les falta la resiliencia, la capacidad de fortalecerse frente a las adversidades de la vida. O sea, pero también hay que decir que las personas que vamos a llamar se frustran muy fácilmente, aquí tendríamos que buscar en qué ambiente emocional estas personas se han criado, porque eso también es muy importante. Y sobre todo hay una información genética, pero sobre todo es epigenética. Podemos ver, por ejemplo, personas que tienen mucha tendencia a la depresión, pero cuando estaban en el vientre de su mamá, la mamá se deprimió porque se le murió la suya. Y ese estado emocional de depresión lo heredan nuestros hijos, ¿no? Wow. Y estos hijos repiten esas experiencias. Por lo tanto, siempre hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Sí. O sea, y nosotros lo que enseñamos en la bioneuroemoción, pues a eso, a aumentar la resiliencia, a aumentar la gestión emocional, la comprensión, a salirnos del papel de víctimas y de culpables, de emprender, o sea, aceptar la vida como un aprendizaje y no como un impedimento, en definitiva, lo que se llama desarrollar la inteligencia emocional. Y cuando hablamos de esas historias, cuando conseguimos que las personas se lo miren de otra manera, la verdad es que todo funciona mucho mejor y todo fluye más, ¿eh? Perfecto, no, me encanta. Es que todo es coherente, o sea, todo lo que estás hablando a mí me encanta. Pero te voy a hacer una pregunta. Venga. Puede haber algo, porque esto fue algo que me pasó a mí, no sé si,
todavía no sé qué fue lo que pasó cuando yo estaba embarazada con mi mamá, ¿verdad? Perdón, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, no sé qué estoy diciendo. No, bueno, eso es normal Sí, decir eso. sí, pero cuando, ¿sabes? Como a mis 20 pasó como algo en mi vida donde yo desde ahí empecé, vamos a decir, unos episodios de depresión, ¿ok? Sí, Pero después llegó un momento en mi vida en que lo bloqueé, o sea, es como sí, que si lo hubiese bloqueado, cuando cuando nació mi bebé, mi sí. primera bebé, Estela, todo eso volvió a revivir, todo eso volvió a revivir. Entonces, ¿sabes? Mira, esto es muy fácil de explicar. La bioneuroemoción enseña algo muy importante. Las mujeres, cuando paren, cuando están pariendo, están repitiendo los estados emocionales de mamá cuando parió. Hmm, Por lo tanto, ya te puedo asegurar que tu mamá tenía una situación estresante en tu vida que no tiene por qué ser exactamente igual que la tuya, faltaría más, ¿no? Pero sí que tú de alguna forma revives el estrés emocional que estamos viviendo. Yo lo estoy viendo, yo ya soy abuelo, por lo tanto yo ya veo nuestros hijos y los hijos de mis hijos, ¿no? Y mi hija repitió cuando parió la misma historia que repitió su mamá cuando la parió a ella, ¿no? wow. Para poder entender eso, voy a hacer una frase de Nikola Tesla que hay que recordarla, que es la siguiente. No deberíamos de pensar nunca que somos como un cuerpo humano. Debemos de pensar que somos energía, que somos información y que somos vibración. Y por lo tanto, resonamos. La información en situaciones de estrés, para el inconsciente, son situaciones que hay que estar muy prevenido para si ese estrés se repite. Pero el inconsciente no diferencia si te están pariendo a ti o tú estás pariendo a tu hijo. Hay un ambiente que es el de parir. Por lo tanto, por ejemplo, tú ahora en ese segundo parto no vas a parir igual ni muchísimo menos, porque tienes otra percepción de la historia, tienes la conciencia más abierta, hoy hay otra vibración, por lo tanto, sí que vas a experimentar sensaciones que se van a repetir, pero como que las estarás mirando de otra manera, no te preocuparán y entonces gestionarás los estados emocionales, que es lo que la gente aprende haciendo la bioneuroemoción. Aprender no a reprimir los estados emocionales, sino aprender a gestionarlos, porque los estados emocionales no son buenos ni malos, son siempre perfectos. Y de alguna forma nos están dando un aviso, ¿no? De que algo pasó. Claro, cuando tú piensas que a ti no te está pasando nada, no comprendes por qué estás así. Pero Claro. cuando te informan de que tú estás repitiendo una historia, es que, Giselle, cariño, te quedarías asombrada, es que te quedarías asombrada. Lo guardamos todo, todo se repite de padres a hijos, todo. Luego, cuando hay diferentes hijos, tú que vas a tener dos, te darás cuenta que son aparentemente diferentes, pero son iguales, llevan la misma información, pero las complementan. Uno puede ser más movido, otro puede ser más quieto, pero al final se complementan y todo tiene que ver con su mamá, sobre todo, y con papá también, claro, está, faltaría más, ¿no? Entonces, Claro. me estás explicando una historia que ya habla de tu madre, que habla de tu madre perfectamente. Entonces, tú le puedes hablar, mira, mamá, ¿qué te pasó cuando tenías 20 años, no? ¿Qué te pasó, no? Porque además el inconsciente también guarda las fechas y guarda las edades y repite historias, ¿no? Y Claro. cuando lo ves así, o sea, tú pasas la situación estresante, pero no la vives igual y por tanto no te afecta de la misma manera que como si ignoras, ¿no? Porque claro, cuando tú comprendes que tienes una emoción y sabes para qué la tienes y de dónde proviene, tú estás más tranquila, Exacto. no te asustas y eso es Sí. importante. Sí, sí, eso es muy importante y eso es algo que yo he aprendido los últimos años, ¿verdad? Sí, No esconder emociones, si quiero llorar voy a llorar, claro, o sea, simplemente expresar, ¿verdad? Creo que por mucho así es. tiempo siempre nos han dicho, ay, no te preocupes, o sea, no digas nada, como que eso se va solito Sí, no es ¿sabes? así, Pero hoy en día no, es bueno expresarse, es bueno decir lo claro. que piensas, es bueno entender tus emociones y también es importante saber que si estás triste también es aceptable. Si no te Es que quieres parar de la cama, también es aceptable.
Así Claro, claro, como brincar de la felicidad, como que las dos claro. emociones son aceptables. Es que ¿cómo podemos saber, Giselle, que estamos contentos si no conocemos la tristeza? Claro. O sea, son emociones que se complementan, ¿no? Es como la salud y la enfermedad. Es como lo positivo y lo negativo. Vivimos en un mundo dual, pero vivir en un mundo dual no quiere decir un mundo que estemos separados, ¿no? Las polaridades se complementan. Por lo tanto, uno tiene que saber estar... a veces el cuerpo, el inconsciente, necesita un estado de tranquilidad y de quietud y de no hacer nada, porque de alguna forma hay una información que se tiene que recolocar, ¿no? Entonces parece que vivimos en una sociedad que nos hemos de mostrar siempre guapos, alegres, contentos, y entonces ¿qué ocurre? Que la gente cae en adicciones, toma drogas para estar como más eufóricos y lo importante es saber estar, o sea, lo importante es desarrollar la resiliencia, la capacidad de adaptación, eh, de que de que en realidad la maestría se consigue gracias a las dificultades, no a los caminos fáciles. De hecho, Giselle, tú como yo, hemos tenido dificultades en nuestras vidas que nos han permitido sobrepasarlas, nos han hecho mucho más fuertes mentalmente que no que seamos niños súper protegidos por mamá y por papá, que tengamos una frustración muy lábil, que nos rendimos enseguida. De hecho, las dificultades hacen los maestros, caminos fáciles no llevan lejos, ¿no? Por eso Exacto. los ambientes emocionales de personas muy sobreprotegidas hacen que sean personas que al más mínimo problema que tengan en su vida, pues como que se deprimen, ¿no? Porque como que, oye, lo que está pasando a mí no me gusta lo que pasa, ¿no? Y luego Claro. está mucha gente que utiliza la depresión para hacer sentir culpable a los demás, ¿no? O sea, mira, me pasa, estoy enferma o enfermo porque tú me has hecho esto, porque tú me has dicho lo otro, etcétera, etcétera. Por eso en Bienormoción enseñamos algo muy importante. Enseñamos a desarrollar la conciencia de unidad y enseñamos que la causa de lo que ocurre está en nosotros, no está afuera, y que afuera están los defectos. Y como somos información y somos vibración, resonamos y atraemos a nuestra vida toda aquella información que nos complementa para que nos podamos reconocer a nosotros mismos. Entonces, cuando yo comprendo que soy información y que resueno y que atraigo a mi vida las personas, las circunstancias y las experiencias, automáticamente ya no juego al juego de la culpabilidad y del victimismo y puedo decidir quién quiero ser yo con relación a aquello. Y entonces automáticamente me dejo de hacer cosas que no quiero hacer, me dejo de obligar de ir a sitios que no quiero ir y entonces ya no me preocupa lo que piensen los demás de mí, que esta es una de las importancias también que hay en la ansiedad y la depresión. Ya no me preocupa lo que los demás piensen de mí, porque yo me voy a mostrar como realmente me quiero mostrar, con mucho respeto a los demás, pero sobre todo con mucho respeto a mí mismo, a mí misma, ¿no? Y cuando empezamos a gestionar nuestra vida así, se produce como un milagro. O sea, hay gente que desaparece de nuestra vida y hay gente que aparece de nuestra vida. Y a partir de ese momento vives en otro universo, como diría Einstein, vivimos en otro ambiente que está más en coherencia con nosotros mismos y por lo tanto, obviamente tendremos problemas, circunstancias adversas que no nos gustan, que nos disgustan, pero sabremos gestionarlas y por lo tanto saldremos más fuertes mentalmente. Totalmente. Es tan importante lo que acabas de decir, que uno tiene que ser uno mismo, sin importar lo que Así diga, es. o sea, Pepe, María, o sea, nadie. Tú tienes que ser tú mismo. Si te sientes bien diciendo eso, haciendo eso, entonces eso es lo único que importa. Porque creo que cuando uno Así no es. hace algo por el que dirán, o cuando uno se queda callado por el que dirán, eso se empieza a acumular. Claro. Y después ahí es como que, ay, Sale. ok, sí, por eso, Y ¿por qué cuando, y tienes? cuando, claro, y cuando se deprime y cuando se aguanta mucho eso, al final se acabará manifestando en tu vida, que puede ser como una reacción muy exagerada o con una reacción de abatimiento, de depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Al Sí, final vivimos en una sociedad que, bueno, que hay que dar una imagen, y etcétera, etcétera, que yo no digo que esté mal ni bien, pero hay que saber gestionar todos esos estados, ¿no? Al claro, final hay algo muy importante. Cuando tú te muestres coherente contigo misma, con tu respeto y respeto a los demás, obviamente no tendrás que preocuparte de cómo mostrarte, porque las personas que están allí ya saben cómo eres y los claro, que están contigo ya te aceptan y los que no están contigo, pues encantados de haberte conocido, ¿no? Pero si claro, yo
empiezo a dar una imagen que no es la mía. Si digo sí, cuando quiero decir no. ¿Qué hago cuando no quiero hacer? Eso me va a crear una ansiedad tremenda, porque la ansiedad en definitiva es control. Es como, ay, ¿qué van a pensar de mí? Ay, que no sé qué, hay que dejar. Entonces estamos realmente viviendo en un mundo onírico, en una historia que no es real, ¿no? Pero el cuerpo la vive como real, ¿eh? O sea, el inconsciente no diferencia entre una cosa que haces y una cosa que piensas que haces. Para él todo es real. O sea, y es el problema, es la evolución del neocórtex ha hecho que vivamos las historias de una forma para afuera y de una forma para adentro. Y lo que enseñamos es a conectar las dos historias, ¿no? Que para qué yo me expreso así, con qué intención me expreso así y buscamos esa información en el inconsciente. Y cuando juntamos, entonces se produce como el milagro, ¿no? Entonces, ¡pum! Y la gente lo ve muy claro, se queda como descargada, tranquila, etcétera, etcétera. Ya no señala al otro, ya no dice tú por tu culpa me pongo enfermo, es que tú no estás haciendo aquello que yo quiero que hagas. En definitiva, enseñamos que el poder está dentro de uno y que no somos nadie para querer cambiar a las demás personas. Eso no tenemos derecho. Me encanta, sí, no, totalmente cierto. Quiero pasar ahora al tema de la ansiedad, ¿verdad? Sí. Pero antes de cerrar el tema de depresión, sí. Bueno, yo creo que más o menos ya dijiste, ¿cómo podemos liberarnos de la depresión? Ya más o menos, sí. ¿verdad? Lo hemos estado hablando, aceptarlo. ¿No? Sobre todo partiendo de la base de que yo soy información, yo llevo una información de mis ancestros, sobre todo del ambiente emocional que vivió mamá en mi gestación y cuando yo era pequeño, hasta qué ambiente había en casa, si había peleas, si había mamá lloraba o porque papá estaba afuera. Todo eso crea un ambiente emocional que hace que nos sintamos inseguros y que tengamos miedo ante ciertas eventualidades, ¿no? Eso por un lado. Luego ya he dicho que está la depresión biológica, que por lo tanto eso forma parte de la biología. Pero sobre todo cuando tú empiezas a comprender que el poder está en ti, que fuera solamente hay efectos, que tú eres la causa, cuando te das cuenta de que tú siempre estás frente a ti mismo, que tú puedes decidir cómo vivir aquella situación y que puedes ser un maestro de aquellas experiencias, que la vida pequeña, en definitiva, la vida te hace maestro, nadie nace maestro, la vida te hace la maestría. Entonces, claro, sí que hemos recibido una información, pero yo te puedo decir que he recibido una información muy negativa de pequeño y me he hecho a mí mismo y realmente lo fuerte que me siento mentalmente, la capacidad que tengo de afrontar las circunstancias de la vida, al final han sido esa resiliencia, ese desarrollo de la inteligencia emocional, que en definitiva, pero que sobre todo la gente se sale de la trampa del victimismo y de la culpabilidad, sobre todo eso es lo primero, y comprender que tiene el poder ella de cambiar las cosas y deja de querer que los demás hagan aquello que le gustaría que hicieran y que deje de utilizar la depresión o los estados que sean para hacer sentir culpable al otro, que decimos cosas tan terribles como por tu culpa yo estoy enfermo o me encuentro enfermo. Si realmente cambiamos este discurso, cambiará nuestra percepción, cambiará nuestra neurología y automáticamente nos sentiremos mucho más fuertes. Claro, sí. Es como estar en una relación. Yo estuve en una relación tóxica donde, o sea, ¿sabes? Yo, vamos a decir, me deprimía mucho y yo, ay, pero es culpa de él, es culpa de él, es culpa de él. Hasta que yo dije, no, ya va, es culpa mía. ¿Qué hago con una persona que no me está valorando? Exacto. ¿Verdad? Entonces yo, porque nadie va a hacer el trabajo por ti, que eso es muy importante entenderlo. Claro, o sea, nadie te va a poder hacer sentir feliz. O sea, tú lo tienes que hacer solo. Por ejemplo, a mí me encanta ir al gimnasio. Me fascina ir al gimnasio y tenía mucho tiempo sin ir. Y ejercitarme me pone de buen humor. Claro. Y esta semana he estado como que... Y ayer fui al gimnasio y yo dije, wow, o sea, qué tan necesario es como que cómo puedo dejar de hacer algo que yo sé que me hace sentir feliz, ¿verdad? Que eso, ¿tú crees que eso sería uno de los rituales para combatir la depresión? Por descontado. ¿Sabes por qué?
porque cuando vas al gimnasio haces actividad. La depresión te inmoviliza, te deja parado. O sea, la depresión biológica te aletarga, baja todos los ritmos biológicos, porque la respuesta, o sea, el inconsciente no diferencia entre un peligro real o un peligro que yo me estoy imaginando. Si tú se te muere un ser querido, es normal que estés deprimida y te quedes como haciendo tu curación, ¿no? Pero si tú esperas que tu marido, por ejemplo, que te está maltratando, cambie, pues no va a cambiar. No solamente no va a cambiar, pero para el inconsciente el marido es un depredador. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, claro, tú te quedas quieta, no vas haciendo nada, te vas deprimiendo, esperando que el otro cambie. Y el otro no tiene por qué cambiar. Es que tiene que cambiar es tú. Entonces, nosotros enseñamos que en realidad yo me estoy maltratando a mí mismo a través de la otra persona y que la otra persona también lleva una información de desvalorización, yo llevo una información de desvalorización y, por lo tanto, si nos hemos encontrado, no es para sufrir, sino realmente para trascender eso. Cuando tú tomas una decisión de respeto a ti misma y no haces sentir culpable a la otra persona, automáticamente tú te recuperas y también le envías una información a la otra persona que puede cambiar. Pero entonces dice, entonces si yo cambio, él también cambiará. Yo le contesto, no, eso no funciona así. Tú cambias para ti y te abres a nuevas experiencias. Tú no sabes si esa persona tiene que seguir siendo la persona de tu vida. O sea, esta persona ha sido muy importante en tu vida en un periodo de tiempo. No tiene por qué ser en toda tu vida. Y cuando tú cambias, el maestro, en ese caso sería esa persona, desaparece y vienen otras. Y automáticamente tú vives otra realidad. Y cuando te das cuenta de eso, entonces empieza el bienestar emocional. Porque te liberas y comprendes que cada circunstancia de la vida tiene su propia maestría. Y no caer nunca en la trampa de querer cambiar al otro, sino que el otro te está reflejando una información que sin él no lo podías ver tú. Tú llevas una información de desvalorización, él lleva una información de desvalorización, estáis repitiendo las historias de vuestros padres, él como hombre lo manifestará en una polaridad, tú como mujer lo manifestarás en otra polaridad y os complementáis, os atraéis. Pero al final esas circunstancias no son para sufrirlas, sino para trascenderlas. Por eso la bioneuroemoción es tan humanista, porque lleva a la persona a comprender el para qué vive ciertas experiencias y no tiene por qué atarse a relaciones que más que tóxicas son maestras. Sí. O sea, tóxicas pero son maestras. Y cuando comprendes, tú fíjate bien, cambia relación tóxica por relación de maestría. Ya te cambiará la percepción. ¿Me sigues? Total. Ya te ha cambiado tu emoción. Sí. Fíjate que siempre es solamente cambiar ese nombre. Relación tóxica por relación de maestría. Me encanta. Eso es lo que... Me encanta. Voy a cambiar la palabra tóxica por maestría. Yo también. Te la voy a robar. Muy bien, adelante. Es toda tuya. Gracias, Enric. Enric, estábamos hablamos de la depresión y ahora también muchas de mis seguidores y tus seguidores también, que muchas personas aquí están escribiendo que les has cambiado la vida. O sea, lo estoy leyendo porque estoy leyendo las dos cosas simultáneamente, los de Facebook y los de Instagram aquí. Y bueno, también me preguntan mucho por la ansiedad. Esto ya es un tema que yo he hablado a mi estilo, pero obviamente eres mi invitado y quiero saber tu percepción sobre la ansiedad. O sea, ¿tiene mucha diferencia de la depresión? O sea, ¿cómo se diferencia? Te lo explico. Te voy a poner un esquema fácil. Estamos aquí y ahora. Estamos aquí y ahora. ¿Ok? Estamos aquí. ¿Ok? El depresivo es una persona que está atada al pasado. Y el ansioso es una persona que teme el futuro. Y las personas que están atadas al pasado, que no sueltan el pasado, se acaban deprimiendo. Las personas que tienen miedo al futuro desarrollan ansiedad. ¿Ok? El tema es tan simple que no vivimos el presente. Claro. Y no somos conscientes de que en nuestro presente, el aquí y el ahora, va a ser
como lo estemos viviendo en función de cómo realmente decidamos vivir ese momento. Bien, ahora hay uno importante. La ansiedad, como la depresión, no son problemas. Los convertimos en problemas. La ansiedad tiene un sentido biológico muy importante. Si no tuviésemos ansiedad, no existiríamos como seres humanos, seríamos desaparecidos. Porque la ansiedad es un recurso de adaptación al peligro. Si tú vas por una calle, está a oscuras y oyes un ruido, te va a entrar ansiedad. Y la ansiedad tiene un sentido biológico que es vigila, ponte alerta o corre o defiéndete o haz cualquier cosa. ¿Me sigues? Eso es así. Por lo tanto, la ansiedad es una adaptación a la supervivencia. ¿Ok? Que se complementa con la supervivencia de la depresión. O sea, si yo sufro un trauma muy grande, puedo tener mis estados emocionales, me pueden embargar y puedo tener un paro cardíaco o cualquier otra cosa, ¿no? Y me protege la depresión, me baja toda la biología. Pero si yo estoy en una calle y está a oscuras y oigo un ruido, mi cuerpo se tiene que activar. O sea, se complementan. ¿Para qué? Para salir corriendo, para defenderme, para lo que sea. El problema está, volvemos a lo mismo, que el ser humano, que eso lo tienen todos los animales, todos los animales. El ser humano ha desarrollado neocortes, entonces yo puedo crear peligros que no están. Okay. Puedo crearme peligros, ¿no? El peligro puede ser, con esa imagen que tengo no puedo salir a la calle. Y si me ven, ¿qué van a pensar? Y puedo tener ansiedad por salir a la calle, ¿no? O sea, un ejemplo de ansiedad, y muy típico que lo he visto muchas veces, madres sobreprotectoras. A mí me han venido clientes con personas que dicen, yo tengo miedo a salir a la calle, tengo ansiedad, pánico a salir a la calle. Y le pregunto, ¿en qué ambiente emocional has vivido? ¿Qué te decía tu mamá? Dice, mi mamá me decía, si fuera por ella, no me dejaría salir a la calle, porque la calle es muy peligrosa. La calle es muy peligrosa. Y eso se lo dijo cuando era pequeño, cuando era teenager, cuando tenía 15, 20 años, y yo he tenido gente con 40 años y 50 años que no han salido de casa porque tienen miedo a salir de casa o les viene un ataque de ansiedad. Wow. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es en qué ambiente emocional yo he vivido que realmente me hacen tener ese miedo a cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no le gusta estar encerrado en un ascensor. A mí no es precisamente un lugar tranquilo, pero ya sé por qué. Porque cuando yo estaba en el vientre de mi madre se puso muy enferma, le tuvieron que dar una medicación y los médicos llegaban a decir que era mejor que yo no naciera porque podía salir mal. Bueno, habría salido bastante fatal, pero he salido como he salido, ¿no? Pero realmente estaban muy preocupados por cómo nacería yo, ¿no? Pues claro. Esa preocupación queda anclado en cuando yo estoy en sitios cerrados como que no te gusta, ¿no? Pero como ya lo sabes y comprendes, pues como que sabes estar en los lugares, ¿no? Por lo tanto, la ansiedad, repito, es una adaptación de supervivencia y sin ansiedad estaríamos todos muertos. El problema está que no prestamos atención a nuestros pensamientos que anidan en nuestra mente y que muchas veces esos pensamientos han sido introyectados cuando éramos pequeños. Otro ejemplo de la ansiedad, para que veas hasta qué punto es así, me ocurrió a mí en la montaña. Yo estoy en la montaña, estoy con mi mujer y con nuestro hijo que tiene 7 o 8 años. Y sopla un viento huracanado, 140 kilómetros a la hora en una cima de la montaña. Nuestro hijo se lo llevaba el viento, se lo llevaba, lo teníamos que agarrar. Pero tal como te lo cuento, mi mujer yo agarrando a nuestro hijo porque se lo llevaba el viento. Como un globo. Sí, como un globo, como una bandera. Y claro, fueron 5 o 10 minutos muy estresantes, ¿ok? Pero nos pudimos refugiar, bajamos la vaguada y se acabó todo. Al día siguiente fuimos a hacer una excursión y sopló una ligera brisa, y se me puso el corazón en la garganta. Claro, entiendes, ¿no? El inconsciente lo graba todo. Todo. Aire, montaña, tal, y cuando sopló un poco de brisa, un poco de viento, nada, te movía un poco el pelo y un poco la camisa, nada más, pero para el inconsciente era como, atención, peligro.
Entonces noté como el corazón se me alteraba la respiración, como el corazón empezaba a bombear, porque lo que me estaba diciendo el inconsciente biológico es que corriera, que saliera de allí. Cuando lo comprendes, automáticamente me calmé en 5 minutos, ¿me entiendes? ¡Pum! Bajó. Por lo tanto, cuando enseñamos a las personas a comprender el para qué tiene ciertas reacciones a ciertas circunstancias que no se pueden explicar, y ya siempre decimos, aquí es muy importante en qué ambiente emocional has sido educado, qué frases te han dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lo ven, cuando lo oyen, aunque les vuelva a venir otra vez el pensamiento, ya tiene menos fuerza biológica y fisiológica. Es como que la mente está como más tranquila, ¿me entiendes? Al final es normal. Yo siempre digo una cosa, cuando tú te mueves en tu ciudad, tienes un nivel de estrés. Cuando tú vas a viajar a un país que no conoces, aumenta tu nivel de estrés. Por tanto, aumenta tu ansiedad. Una ansiedad que uno tiene que aprender a gestionar, porque te han dicho, no vayas por esas calles, vigila los taxis, vigila no salgas por la noche, etcétera, etcétera. Y entonces tú vas con un nivel de estrés. En definitiva, la ansiedad, gracias a ella estamos vivos. El problema está cuando realmente queremos controlar la ansiedad. La patología de la ansiedad se asienta en querer controlar. El control es una ilusión. O sea, es como que yo tengo que ponerme una careta para con mis padres, una careta para con mis suegros, una careta para mis amigos, una careta para mi marido. En definitiva, quiero dar imágenes y quiero, pues no sé, tener contento a todo el mundo, por ejemplo. Gustar a todo el mundo, que todo el mundo me acepte. Entonces, claro, para que me acepte todo el mundo, tengo que hacer blanco aquí, negro aquí, verde allá, amarillo allá, y al final eso me crea ansiedad porque me genera un estrés que es muy intolerante y llega un momento que salir a la calle y mostrarme me crea una ansiedad. Porque en definitiva salir a la calle para mí es un peligro, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero al final eso es así. Sí, no. So, para las personas que quieren trabajar en reducir su ansiedad, el tip más importante es comprenderlo. O sea, comprender tu... No es decir, ay, soy una persona muy ansiosa, ay, soy una persona muy ansiosa. No. ¿Qué es lo que te está causando? O sea, entender por qué te está causando ansiedad. Es lo mismo la ansiedad emocional que... Bueno, perdón, no, esa no es la pregunta correcta. Es lo mismo la ansiedad de cuando estás en un ascensor y te sientes muy ansiosa que la ansiedad de agarrar un paquete de galletas y comértelo todo. Es prácticamente lo mismo. O sea, cuando realmente se me dispara la ansiedad, hay gente que fuma, hay gente que bebe y hay gente pues que come, ¿no? Porque de alguna forma cuando yo empiezo a comer, a fumar o a beber, estoy activando unas funciones biológicas en mi cuerpo que de alguna forma me están relajando. Es una solución biológica, es así. Fíjate bien, cuando por ejemplo tú coges un animal, una serpiente, que acaba de comer, y se siente atrapada, pues regurgita la comida. O sea, por lo tanto, fíjate que la comida, de alguna forma, está afectando también a esos estados de ansiedad, ¿no? Claro. O sea, cuando uno, por ejemplo, cuando uno está muy deprimido, no va a tener hambre, seguro. Pero cuando uno está muy ansioso, pues comer le puedes relajar o fumar o beber, ¿no? Nadie está diciendo que comas o no comas, sino que fumas o que no bebes. Lo importante es que tú empieces a darte cuenta de que estás... Analiza, observa frente a qué situación te estás encontrando, dónde te lleva eso, hasta qué punto puedes gestionar esta situación. Y entonces, cuando realmente empiezas a darte cuenta de eso, cuando te disocias un poco, cuando te observas, cuando indagas, ya la cosa empieza a cambiar, ¿no? Y comerás, pero comerás menos. Fumarás menos. Beberás menos. Al final, se trata de hacer acciones plenamente conscientes, que es lo que siempre estamos explicando. Eso por un lado. Y luego está la parte muy importante. Hay que saber vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Y hay que saber vivir en la incertidumbre. Vivir en la incertidumbre es muy divertido. Es, ¿qué va a pasar mañana? Pues vamos a ver qué pasa mañana. Yo, por ejemplo, estaba con tu entrevista, ¿no? Más o menos sabríamos de qué hablaríamos, tal y cual. Pero al final yo me fluyo y lo que tenga que salir, saldrá, ¿no? Y seguro que va a salir muy bien, porque tanto tú como yo estamos en feeling, estamos hablando desde nuestro corazón,
en definitiva, nos preocupa bastante poco lo que puedan pensar los demás o dejar de pensar. Por una razón muy simple, porque yo me muestro coherente, tú te muestras coherente y no pretendemos, no pretendemos convencer a nadie de nada, pero Claro. sí que tú hablas de tus experiencias, yo hablo de mis experiencias, las estamos compartiendo y en definitiva yo estoy compartiendo cosas que he visto que funcionan a miles de personas y que muchas personas que no conozco me dicen, gracias a tus videos yo he aprendido a gestionar mis estados emocionales, mi depresión, mis historias con mi marido, con mi mujer. En definitiva, la bioneuroemoción por eso es humanista, porque lleva a la persona a un estado de bienestar emocional, de paz interior, de comprensión, de perdón, pero no perdón como que hago un ejercicio porque soy muy bueno, sino que no hay que perdonar. Y cuando uno perdona, no quiere decir que tengas que ir a acostarte con tu violador, ni que tengas que comer con la persona que realmente no quieres comer, pero no la juzgas, no la condenas y aprendes a darte cuenta de que aquí las circunstancias se han convertido en maestrías. Por lo tanto, yo siempre digo que te puedes sentir víctima o maestro de cada situación. Las maestrías siempre vienen, siempre el victimismo y la maestría tienen la misma experiencia y la diferencia está cómo yo afronto esas circunstancias y nosotros enseñamos eso, enseñamos a comprender, a gestionar y a autoindagarse. Por eso la gente pues se encuentra mejor, claro, le beneficia en todo, en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, en su salud física, en su alimentación también. Es muy importante la alimentación porque hay dos tipos de alimentación, la mental y la que me pongo. Y tú ya sabes que los chinos hablan de cuidar los intestinos con sus probióticos, Sí. vigilar los alimentos, tal, ¿no? Al final todo es un equilibrio de Sí. cuidar el alimento de la mente y el alimento del cuerpo, que en definitiva hay una bioquímica que también nos lo dan nuestros alimentos. Por lo tanto, hemos de vigilar qué alimentos, ¿no?, que hay, qué ansiedad hay detrás del azúcar. Porque claro, el azúcar te da como un subidón, ¿no? Yo siempre digo a la gente que se encuentra un poco deprimida que se coma chocolate del 80 al 90%, que no contenga azúcar. pero que no lleve mucho azúcar, ¿no? Porque el azúcar no es precisamente muy bueno, ¿no? Al final todo es una interrelación porque tenemos un cuerpo y tenemos una mente y tenemos emociones y hay que gestionarlo todo. Sí, cualquier cosa que adictiva, cuando te da ansiedad, lo primero que te dan ganas es comer galletas, azúcar, eso ya es señal de como una adicción, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué azúcar? Y un tip que yo le doy a mis seguidores o a clientes que me preguntan, Giselle, tengo mucha ansiedad y a veces es durante la misma hora. Entonces, Sí. bueno, asegúrate de crear un ritual durante esa hora. Si a las 4 de la tarde ya te están dando una ansiedad, o sea, tú sabes por qué es la ansiedad, obviamente no vas a tener un paquete de galletas ahí, que esa sea tu hora de ir a tomarte un tecito, de salir a caminar, de poner un poquito de música y respirar. Y respirar, porque yo siempre digo que respirar y estar conectado con la respiración te mantiene presente. Así es. Porque estás respirando. Cuando uno está hablando, o sea, es como que uno casi que no respira. O cuando uno está pensando en el futuro, como que puede pasar un minuto sin respirar. Pero si te empiezas a enfocar en tu respiración, ¿sabes? Eso también te puede... Claro. Y sobre todo también, Giselle, sobre todo, que para que yo me ponga ansioso en momentos determinados, tiene que haber en mi ambiente circunstancias que mi inconsciente las percibe como peligrosas. Por ejemplo, me lo voy a inventar. Dentro de media hora va a llegar mi marido y siempre tiene un mal carácter y chilla, ¿no? Y yo me empiezo a poner, sí, claro, y es así, o sea, y eso yo lo he visto en niños pequeños que tienen miedo porque saben que llega papá y cuando oyen la llave en la puerta, vamos, que se lo hacen todo encima. Sí. Hemos vivido esas historias. Por lo tanto, claro, las cosas no se disparan porque sí. Cuando hay momentos que se disparan las ansiedades, hay que observar qué está pasando. Uh-huh. Quizás no las podamos cambiar, entonces hay que gestionarlas, ¿no? Como tú dices muy bien, pero a veces la gestión sea tomar una decisión en tu vida. Claro. Porque eso también es muy importante. Al final, uno cuando toma conciencia,
se pregunta, ¿para qué yo estoy aguantando esta situación? ¿Dónde me lleva esta situación? Y aquí entonces empezamos nosotros a trabajar las creencias. Sí. Hay creencias muy limitantes. Hay creencias que nos hacen repetir las historias una y otra vez. Y esa es una de las claves de la bioneuroemoción. Comprender nuestras creencias. Los debo de, los tengo que, todas las frases que empiezan yo debo de, yo tengo que, indican obligatoriedad. Y eso siempre lleva tensión y estrés. Sí. Y cuando eso se está acumulando, cuando yo tengo que ir a hacer algo que no quiero hacer, me puede entrar la ansiedad, yo no me doy cuenta de eso y entonces me tengo que tomar un chocolate antes de ir a hacer aquello, ¿no? Y eso es lo que hay que observar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando para que yo tenga esa reacción emocional? Y muchas veces no está pasando nada. Sencillamente estoy haciendo algo que me estoy obligando a hacer porque hay una creencia inconsciente que, por ejemplo, me obligo a cuidar a mi padre que cuando era pequeña me pegaba siempre, ¿no? Por ejemplo. Y mi inconsciente me está avisando de que el padre, para tu inconsciente, el padre es el depredador y, por tanto, te encuentras cuidando a alguien que no quieres cuidar. Cuando comprendemos y perdonamos, entonces podemos permitirnos cuidar si realmente queremos cuidar y no cuidar si realmente no queremos cuidar sin sentirnos culpables. Y entonces automáticamente las cosas empiezan a mejorar, pero muy rápidamente, ¿no? Totalmente. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Yo me acuerdo que yo estaba y tenía un trabajo en una revista de salud y me encantaba, pero el rol que yo estaba haciendo en la revista era, me estaban poniendo a hacer proyectos que no era lo que, no era lo que me apasionaba y tenía que entregarlos a cierta hora, cierto día. Y yo no soy, la mejor, vamos a decir, escribiendo 10 artículos semanales de salud, como que no, vamos a decir, y más en inglés y más para ese momento de mi vida. Sí. Y aunque me gustaba el trabajo en sí, pero de verdad no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Claro. Eso me causó mucha ansiedad. Eso crea ansiedad. Sí. Porque el peligro son tus escritos, ¿no? Pero es el estrés que le pones a eso. Entonces, el inconsciente no diferencia que estás frente a un león o que estás frente a un editor. O sea, o frente a un maltratador o frente a una mamá sobreprotectora. En fin, no lo diferencia. Sencillamente, hay un estrés, estoy haciendo algo que de alguna forma me estoy obligando a hacer y eso genera estrés. Terminar como que esta sesión contigo. Sí. Es más que todo como un resumen para que las personas entiendan que existe la comida primaria y la comida secundaria. La comida primaria es lo que pensamos, son nuestras emociones, es ver lo que está pasando en nuestro círculo de vida. Exacto. No nada más en nuestras relaciones, sino también en el trabajo, los amigos, la espiritualidad, ¿verdad? Sí. Hacer como un checklist en lo que tenemos que trabajar en ese círculo de vida. Exacto. Y la comida secundaria es lo que está en nuestro plato, ¿ok? Que aunque a veces las personas me dicen, wow, tú estás comiendo eso, pero y te llamas la vida orgánica, y yo, sí, yo soy pro ingredientes orgánicos. A mí me gusta comer muy saludable, todo lo que está en mi casa es orgánico. Cuando salgo a comer en un restaurante, es como, ¿sabes? Lo disfruto, soy feliz así. Wow. Yo no soy muy estricta, no soy muy... Haces bien. No creo ansiedad. Si en un restaurante no todo es orgánico. Trato de balancear mi vida así y es lo que funciona para mí. Claro. Y para mí. Uh-huh. Es así, porque también busco alimentos paleos, orgánicos, pero yo viajo tanto que siempre no me lo encuentro, ¿no? Y entonces eso tienes que saber gestionarlo. Sí. Pero al final ya procuras llevar tus cosas para regular, porque hay una cosa muy importante en la salud que afecta muchísimo. El doctor David R. Hawkins, en su libro de Harir y en tantos otros, él era psiquiatra y realmente muy bueno como psiquiatra, y realmente se dio cuenta de que una buena alimentación baja en azúcares, baja en lácteos y sobre todo en aumento de vitaminas y alimentos
lo menos procesados posibles, pues sus pacientes les mejoraban muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, ¿no? Por lo tanto, está clarísimo. Y los chinos lo tienen muy claro. El intestino es el segundo cerebro y hoy en día genera el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina. Por lo tanto, fíjate la importancia que tiene para nuestro estado emocional lo que estamos comiendo, ¿no? La gente me hablaba no hace mucho, de que la barrera hematoencefálica no dejaba pasar esos neurotransmisores o esas sustancias endógenas, pero hoy en día se ha encontrado que dentro del cerebro, con las neuronas, están bacterias intestinales. Por lo tanto, a ver qué pasa aquí, ¿no? O sea, de hecho, si nuestro cuerpo en el intestino fabrica el 95% de la serotonina, será por una reacción, algo biológico, por lo tanto, ¿no? Entonces, eso es muy importante, cuidar la alimentación, eso por descontado, ¿no? Y obviamente, por suerte o por desgracia, la alimentación lleva muchos cambios genéticos y eso también afecta a nuestro organismo. Por ejemplo, el trigo lo han modificado genéticamente hasta 15 veces en 5 años. Sí. El cuerpo no reconoce. Por eso siempre digo a la gente que tiene que procurar comer pan de espelta o trigo sarraceno o alimentos que el cuerpo reconozca como suyos, ¿no? Exacto. Es muy importante la alimentación, obviamente, importantísimo es, pero está en la primera y la secundaria, ¿no? Pero cuando uno funciona bien, el otro también, ¿eh? O sea, al final hay un equilibrio entre el vientre y la cabeza. El primer cerebro y el segundo. Pero muchas veces dicen los chinos que hay más información de los intestinos a la cabeza que de la cabeza a los intestinos y que los intestinos muchas veces frenan las órdenes de la mente porque de alguna forma recibe una información, la bloquea en los intestinos, se producen inflamaciones y como que la persona entonces no tiene ganas de hacer ciertas cosas, ¿no? Por lo tanto, estos últimos años, la importancia de tomarse probióticos, de cuidar los intestinos, porque te lleva a un estado emocional, te ayuda muchísimo en los estados emocionales, sí. Perfecto. Bueno, Enric, aquí se cerró el live. Yo creo que fue porque ya pasó una hora. Una hora pasó, sí. Ya pasó una hora. Me gusta que promuevas mucho los probióticos, porque yo soy pro probióticos. Siempre trato de enseñarle a todo el mundo que mantengan una digestión saludable y que se tomen sus probióticos, sus vegetales fermentados y bueno, vivir una vida en balance y saludable. Muy bien. Bueno, Enric, te quería agradecer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por compartir toda tu información. Me encanta lo que haces. Como te dije, te descubrí hace poco, pero me han escrito muchas seguidoras diciéndome, ¿sabes?, lo feliz que son al escucharte y que les has cambiado mucho las vidas. So sigue haciendo lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo súper bien. Y yo espero que en un futuro pueda ir a uno de tus seminarios en vivo. Sí, porque vamos a ir a Miami fijo el año que viene. El año que viene, así. El año que viene entonces sí voy a ir. Este año chocó con el cumpleaños de mi esposa. Importante y con un viajecito, pero el año que viene entonces nos veremos y nos conoceremos. Gracias. Un beso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Estamos hablando.